Y yo creo que este es el más impactante de todos. Este se llama belly bubrets. Que estos son los testículos del buey, así como tal. Ambos rebanaditos así. Wow, da li je to Luisio, el gordillo? Nije moguće. Štajma, zdravo, kako si? Amigos, amigas mías, una vez más con ustedes, su fuente confiable, innegable, irreemplazable, irrefutable de comida mórbida alrededor del planeta, Luisillo el Gordillo, o bien en esta ocasión, Luisitovich el Gordillovich, porque oh sí, nos encontramos en Serbia. Serbia, qué inusual país para visitar. No estaba realmente como en mi lista mental de países, pero hey, aquí estamos y me está fascinando. Ubicado al sureste de Europa, este país tiene como tal 15 años de independencia. Es bastante nuevo. Hablan en serbio y de hecho tienen su propio alfabeto, tienen su propia manera de escribir, que es el cirílico. Pero hey, en otra ocasión nos pondremos históricos. Lo que hoy nos importa es de qué manera engordan nuestros capos serbios. Ya conocen la dinámica, vamos a ir a visitar diversos lugares para poder conocer cómo es un poco el comer cotidiano de este país, de qué manera matarán el antojo, de qué manera harán que sus estómagos estén satisfechos. Eso es lo que Luisillo el Gordillo en esta ocasión va a averiguar. Así que vamos, amigas, normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Serbia, así que diré ¡ay de mano! ¡Comencemos! Claro que sí. Nos encontramos en plena calle con este sitio que es básicamente comida serbia de todo tipo, takeaway, como para que te lleves. Creo que ningún lugar nos va a dar una perspectiva mejor de lo que realmente comen los serbios de una manera cotidiana en su base diaria que un lugar como estos. Bueno, vamos a ver qué delicias podemos probar. Todo esto es exquisito, vamos a darle. Ok, ya estamos pidiendo algunas delicias. Miren, está bien cool que te lo cobran por peso. O sea, no es por unidad, no es así de, esto cuesta tanto, sino que es como, ¿cuánto pesa tu plato finalmente? ¿Cuánto pesa tu plato? ¿Cuánto vas a engordar? Te cobran por peso aumentado. ¡Qué justo sistema! Me gusta. Pues muy bien, un plato muy completo de comida nos está costando 918 dinares serbios, que esto viene siendo como $9.20 más o menos, 180 pesitos mexicanos. Es un plato de comida prominente, ¿ok? Está bueno, está jugoso. Por cierto, hoy tenemos a mi señor padre de camarógrafo. Mira, ven, asómate acá en el espejo, Gran camarógrafo, hasta tienes la gorrita como de director de cine. Miren estas delicias. Este de aquí es un Karagiorgio, ¿ok? Karagiorgio. Este de aquí es un puñene tikvice, que es básicamente un calabacín relleno. Y este de aquí es un zarma, que es básicamente una hoja, me parece que es de vid, rellena como con arroz y demás ingredientes. Y tenemos, esto va a ser de postre, tenemos una knedla, que esto es como una ciruela con galleta, harina, azúcar. Y esta bebida de aquí, esto es un kiselomeco, que se traduce literalmente a leche ácida. Vamos a ver, vamos a ir haciendo la prueba en tiempo real. Vamos a empezar con el Karagiorgio, ¿ok? Karagiorgio, que básicamente es como una milanesa de cerdo, pero envuelta. Dato curioso del Karagiorgio, que está muy chistoso. Karagiorgio es el nombre de un soldado, de un general como de la historia de Serbia de hace mucho tiempo. A ver, ¿por qué le pusieron el nombre del general musculoso a este platillo? Pues porque la gente intuía que tenía un miembro muy grande. Era una persona de nepe pronunciado, literal como son las cosas. Y como esto parece un miembro masculino, como parece un pene como tal, le pusieron por eso Karagiorgio. Vamos a probarlo. Vamos a rebanar este manjar. Algo me dice que esto va a ver mórbido. ¡Oh! Miren cuánta grasa. Miren. Miren eso. Miren cuánta grasa salió de adentro. Miren cuánta... miren esto. Miren toda esta nata. Miren todo... No. Sí está gordinflona esta comida. Sí está dura. Está recia. Sí que estaba prominente el miembro de nuestro carnal Karagiorgio. Está lleno de
nata, ¿ok? Está lleno de leche. Pues bueno, vamos a probar nuestro schnitzel, nuestra milanesa grasosísima. Vamos a probarla bien. Vamos a mojarla, rico en grasita. Ok. Como lo esperaba, como lo anticipaba, muy grasoso, muy espeso, se siente en la boca. Tuvimos que cambiar de camarógrafo. Yo no sabía que mi papá era se asqueó de ver tanta grasa, de verdad. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Dicen que de tal palo, tal astilla, no es verdad, de verdad. Ustedes saben que yo soy amante de lo grasoso. Pero bueno, tenemos al segundo director de cámara, Nico. Ven aquí a saludar. El buen Nico, claro que sí. En lo que se repone nuestro camarógrafo, continuemos probando. Bueno, la verdad está rico, sí está muy grasoso, la verdad sí se siente espeso aquí con la consistencia en mi boca. Y el sabor, pues vaya, es como el cerdito bien cocido, está bueno, con la salsa tártara queda bastante bien. Vamos con el puñe Natik Bits, que es el calabacín relleno. ¡Uf! ¡Ah, wow! Oigan, qué manjarzote miren. Es el calabacín relleno como con carne molida. ¡Uf! Ok, vamos a probar. Este me gustó mucho más. Sabe mucho más ligerito, la verdad. Sabe a un buen comer. Ah, también estoy encontrando que tiene arroz. Oh, qué sabroso. La verdad, muy, muy rico. Está buenísimo. Brutal, brutal. Muy balanceado se siente. Y por último vamos a probar el sarma. Uf, qué chulada. Está de verdad brutal. Muy, muy rico. No obstante, mi favorito sí ha sido el calabacín, totalmente. Y también, aquí me está diciendo el buen Nico, que de hecho él es serbio, que todo esto tengo que irlo combinando con mi leche ácida. Ok, pues sí, no es ni yogurt ni leche, miren, es como medio gelatinosa, pero más aguadita. Como una natilla, tal vez yo lo llamaría. Vamos a ver. Esto está pero delicioso. Uf. Y bueno, ya para acabar con este lugar, vamos a darle un buen mordidón a nuestra ciruela con harinas que se llama knedlak. Este es más dulces de postrito, knedlak. No, esto va a estar pero delicioso, estoy seguro. ¡Oh! Miren esto, están apreciando ese nivel de deliciosura. Uf, oigan, está pero buenísimo esto. Ahí está la ciruela. No. Brutal, súper gordinflón, esto se siente gordito. Bueno, vamos a ver qué otras deliciosuras serbias engordantes nos encontramos. Ya se recuperó nuestro señor camarógrafo principal. ¿Todo bien? Imagínense, nos acompañaba al de China, al de Tailandia, al de Kenia. Ese estuvo mórbido. ¿Viste el de Kenia? Con la cabeza... No, ese estuvo mórbido. Pero bueno, continuemos. A ver, esta cosita que les quiero mostrar, yo creo que puede catalogar un poco como cultura de comida callejera. Y es que lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que en todos lados en Serbia venden alcohol a todas horas. A ver, me refiero a todos lados que literalmente hasta en los puestos de periódico, es un puesto de periódico, de dulces, de revistas, como en todos lados, pero aquí te venden como tal tus botellitas de alcohol. Y el alcohol como tal, el nacional, la bebida alcohólica emblemática de este país, se llama rakia. Seguramente aquí lo venden, vamos a probarlo. Chao, rakia. Y miren, también venden, a ver, es que de verdad la cultura del rakia, o sea, es como, a ver, dame un rakia. Te dicen, ajá, pero ¿cuál? ¿De qué sabor? ¿De qué tipo? Todo esto se considera como rakia. Y este de aquí me dicen que es como también muy serbio. Entonces también vamos a llevarnos este. Entonces van a ser 125, que son como 11, 12 dólares más o menos. Acá tengo la lana serbia. ¡Epa! Ok, ya tenemos nuestra rakia. Vamos a probarla, vamos a degustarla. Bueno, vamos a empezar con la rakia de vino. Huele a que va a estar pero fuertísimo. Pero así toman nuestros compas serbios, de una manera fuerte, prominente. ¡Ay, jole! Sí, fuertito. Quiero hacer una observación. A ver, me da siempre curiosidad que la mayoría de los países que beben convencionalmente, por ejemplo, los países musulmanes ven como algo malo beber, pero los que beben convencionalmente siempre dicen, somos el país más borracho, el más borracho. Yo diría, capas, que en mi experiencia, los países más borrachos que yo he visto al menos son Colombia y Serbia, de verdad. Basándome en que el alcohol está como por doquier
doquier, en mi experiencia. No sé ustedes qué opinan. Pero bueno, ahora sí vamos a probar el rakia auténtico, claro que sí. Ah, ok, pues huele dulce hasta eso. Sí, huele dulcecito. Oh, la pureza, esto es... Vamos a ver. Salucita, Giveli, mis capos. ¡Oh, la la! No, este está mucho más fuerte. La primera vez que lo probé cometí el error de echármelo de shot. Y ya luego me dijeron así, no, brother, o sea, esto no se toma de shot, carnal. A menos que quieras agujerarte el estómago. Sí, no se toma de shot. De a traguitos. Ah, cañón, le bajé como media botella de un trago. ¡Wow! Ahí está, ahí lo tienen, la rakia auténtica de Serbia. Se tiene que tomar cuando se viene, claro que sí. Vamos a ver qué otras delicias nos encontramos. Necesitamos poner algo en la pancita. Oigan, dato curioso cultural. Este hombre que estamos viendo, esta estatua, es Karagiorgio, el que les digo que por él nombraron así a la milanesa envuelta al rollo de carne. Y pues miren, sí que está espadón. O sea, sí que su espada es en efecto prominente. Y bueno, todo este parque también se llama Karagiorgio. Entonces, wow, ese hombre sí que logró la victoria, sí que logró la gloria por las décadas y las décadas. Un platillo nacional se llama como él, tiene su estatua, tiene su parque. Y es que piénsenlo, no nada más es que le ponen tu nombre a un platillo por ti, o sea, se lo ponen por tu nepe. Eso está muy épico, muy épico. Yo quiero que le pongan a un platillo Luisillo el Gordillo. Ya con eso me conformo, ¿ok? Ya con eso me doy por bien servido. ¿En sus países algún platillo se llama así por el nepe de algún personaje histórico? Vamos a abrir debate en los comentarios, amigos, amigas. Coméntenlo. La cosa ya se puso seria, ya se puso real, ya no hay vuelta atrás. Esta comida serbia me cuentan que es bastante típica y la verdad está sorprendente por no encontrar otro adjetivo. Tenemos acá shkembichi, que shkembichi es literal estómago de vaca, panza de vaca, con queso. Este de acá se llama zdrevca, que son intestinos de cerdo con cebolla y chile. Miren, así picantito, me imagino de ser. Este otro es brisle, que son las mollejas, literal intestinos de vaca. Y yo creo que este es el más impactante de todos. Este se llama belly bubrets, que estos son los testículos del buey, así como tal, ambos rebanaditos así como en rodajitas. Arriba, por encima de los testículos, estamos viendo ajo, ¿ok? Este se ve que va a tener un sabor fuerte, muy fuerte. Y todo se acompaña con un poco de páprica y ajo, que pues esto es un poco picante. La verdad, esto ya lo he probado. Le quitan la piel, sí, pero es muy condimentado, es muy picantito. Sí, con esto suelen acompañar todas sus comidas nuestros compas serbios. Y de igual manera, todo se acompaña con pogača, que pues es el pan artesanal de trigo, sabroso, rico. Pues bueno, ahora sí, a darle, no se diga más. Bien lo saben, esta no es la primera vez que tendré un par de huevos en la boca, ¿ok? Ya se ha probado huevos de buey en diferentes presentaciones en varias ocasiones. Pues bueno, comencemos con el shkembichi, el estómago de vaca. El estómago de vaca, a ver, se come realmente en muchas culturas. Yo siendo mexicano, vaya, lo comen muchísimo. Vamos a ver, vamos a probar, ¿ok? La textura es un poco viscosa, ¿sí lo ven? ¿Sí ven ahí como la silueta de la panza, del estómago por dentro? Dijera nuestro compa Pumba, viscoso pero sabroso. Provechito, priatno. Ay, no, qué horror. A ver, el sabor no está del todo mal, pero es la textura, es la viscosidad la que sí me pone a... es difícil de masticar, ¿ok? Es muy viscoso. Salado, el queso le da de igual manera un sabor cremoso, ¿ok? No podría decir que me gustó. Discúlpenme, capos serbios que me estén viendo por ahí. No puedo decir que me encantó. A ver, si estoy en una isla y es lo único que hay, pues órale, me lo doy. Pero así por gusto, yo voy al restaurante y me pido mi platito, yo creo que mejor paso. A una buena cerveza cura todos los malos sabores. Vamos con lo que sigue. Zdrevca, está difícil esa palabra de pronunciar. Zdrevca. Son los intestinos de cerdo, ¿ok? Vamos a apreciarlos, vamos a verlos a detalle. A ver, como de los del puesto de las carnitas, ¿no? Parece, se ve que va a estar crujiente, muy cocido de acá, incluso dorado, aguadón del otro extremo, del otro lado. Sin miedo. Ah, bueno, esto no estuvo nada mal.
No, nada mal. Este sí me gustó, le voy a dar un 3. Y vamos ahora sí con la atracción principal, ¿ok? Claro que sí, prepárense, vamos con lo que son las bolas, los testículos del buey preparados de esta manera con ajo. A ver, estamos combinando dos cosas que pues no me encantan, ¿ok? El ajo y los testículos de algún ser, ¿ok? Son cosas que no me fascinan, no me encantan. Pero a ver qué tal, esto ya lo he probado antes. De hecho, una vez incluso en Bolivia, me comí el pene del toro como tal. Entonces, miren, no soy ajeno a este tipo de partes corporales en mi boca. El aroma está interesante, está como, intuyo que está como muy cocido como en pimienta, obviamente, y en el ajo, sí, es muy evidente. Sí, pimienta y ajo es lo que percibo aquí en este sazón, en este corte. Híjole, yo creo que este se me va a ir facilito en la boca, o sea, de que va a ser de verdad fácil de masticar, pero ya veremos. Sí, no se me antoja nada, pero bueno, vamos a ver. Ok, la verdad no estuvo tan mal. El sazón bueno, la cocción buena, masticarlo no costó trabajo, no se fue tan suavecito, por ejemplo, como la segunda que probamos, se fue suavecito. Esto no tanto, sí requirió de su esfuerzo bucal para masticarlo, para digerirlo, pero no estuvo tan mal. A ver, si te comes todo el plato sí te va a dejar un aliento, pero fuerte, o sea, sí va a ser muy ajoso, pero en general fue como comer, híjole, la textura es como de unos medallones de pollo, el sabor sí se inclina más hacia como la ternera. No estuvo mal, me lo imaginaba de verdad mucho peor. Bien, sabroso, el único que de verdad no, lo recalco, es el estómago de vaca con queso. No me gustó, de ahí en fuera aceptable. Pasables, interesantes recetas de gastronomía local serbia. Estos brothers saben cocinar, tienen su estilo, tienen su sazón, tienen su originalidad. Pues amigos, amigas, así es como concluimos con esta aventura gastronómica. Luisitovich Gordillovich pesa unos kilitos más después de esto. Claro que por supuesto que sí. Interesante manera de comer de las personas en Serbia. Recetas muy similares a las que vemos en países como República Checa, como Rusia, como Croacia. A ver, sí, se comparten muchísimos aspectos culturales y dentro de ellos, por supuesto, están los gastronómicos, pero con su toque especial, su toque distintivo. Algunas cosas muy ricas, otras no tantas, pero todas se han gozado al por mayor. Cuéntenme, capos, capas, qué han visto, que probamos, que se parezca a algo que cocinen en sus países, que se les antojó, que les gustaría que se cocinara en sus regiones, que de plano no se les antojó para nada. Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Gracias por haberme acompañado. Procederé a despedirme en serbio, o al menos intentarlo. Pozdrav, pimpollo.